Mientras que Hyun-soo salva a Choi-hyuk, a una gran velocidad Yura está recorriendo toda la mazmorra. No puede creer que todos estén dispersos por todo el lugar después de que hayan entrado. Se pregunta si es que hay otro portal dentro de ese portal o algo por el estilo. Lo único que está viendo es un mar sin fin y parándose para pensar un poco mejor las cosas. Sabe que no puede seguir volando sin saber a dónde ir. Necesita verificar y ver si hay algo en el mar. Y tras empezar a acercarse más al agua, mirando todo a su alrededor y fijándose en un lugar, se percata que hay ciertas presencias cerca de ella. Mientras tanto, en otro lugar de aquella mazmorra, varios cazadores ya se encuentran muertos completamente en el suelo, mientras otros tantos unas bestias los están devorando, y aquel sujeto exhausto por aquella batalla le pide a su compañero que no se rinda, pues en el momento que lo haga todos sus camaradas morirán. Pero uno de sus compañeros, mientras se defiende del ataque de una de estas bestias, le pregunta a Song Myung-jin cuándo le dijeron que se iban a rendir, afirmando que él se va a encargar de volver a obtener un gran bono y dándole ánimos de esa forma a su compañero. Ambos empiezan a destazar a todos esos monstruos, haciendo que ese mismo ánimo se esparza a cada uno de sus compañeros. Y aunque uno de estos tipos le pide que no se atreva a menospreciar a los cazadores de rango A, soportando el golpe de aquella criatura y afirmando que él es el dios del acero de la muerte, Song Myung-jin está dando todo de sí para no perder en esta situación. Y mientras toda esta masacre está ocurriendo, desde lo alto de una montaña aquellas personas están viendo toda esta destrucción. Y bastante tranquilo, Knight supone que las cosas podrían terminar antes de que termine una taza de té. Aquella mujer le confirma que el gulag todavía no ha salido, y eso para ella es bastante aburrido. Pero con una sonrisa este tipo le afirma que si el gulag sale, las cosas serían aún más aburridas. Pregunta por el nombre del tipo que mató a Lee Mugi y sobrevivió contra la pelea con Hakseng, y ella le afirma que se llama Park Hyun-soo. Mientras molesta piensa que ya se lo ha repetido 3 veces, y animada sigue observando toda esa masacre. No cree que ellos puedan enfrentarse solos al rey hechicero Antropía. Lo ha emparejado con uno de los más fuertes. Y mientras estos dos cazadores avanzan, Hyun-soo se mantiene en silencio, pero Choi afirma que deben estar destinados a reunirse. No puede creer que se hayan encontrado en esa situación. Casi lloró porque pensó que era el único que estaba separado, y sonriendo nerviosamente, el prota se pregunta desde cuándo el líder del gremio Aegis es tan hablador. Él le afirma que lo supo cuando derrotó a ese enorme Mugi, y ahora que lo ve personalmente sabe que ha aparecido un cazador nunca antes visto. No solo eso, su pelea con el lobo blanco Hakseng fue toda una locura, y escuchando toda la sarta de estupideces que está lanzando este tipo, el demonio celestial le pide a su discípulo que le dé una bofetada para que se calle, mientras que Choi Hae-yuk lo felicita porque tampoco perdió contra él. Ha visto todos los videos de su encuentro, él ahora mismo se considera un fan suyo, y el demonio celestial le vuelve a repetir que le dé un golpe para callarlo, pero susurrando este le responde que no puede, y curioso por no saber qué es lo que está haciendo el prota, este tipo no puede creer que mientras ellos dos estén hablando este sujeto esté mirando al cielo varias veces, preguntándose qué le pasa, recordando que la única habilidad que tiene Park Hyun-soo es escuchar instrucciones. Al principio pensó que solo escribía cosas al azar porque quería ocultar su habilidad, pero se pregunta qué pasa si eso es real, pues ahora quiere saber qué tipo de instrucciones está escuchando. Su estilo de lucha se siente algo así como un arte marcial poco realista, y el demonio celestial le advierte a su discípulo que él lo está vigilando. Debe tener cuidado pues los ojos que ese tipo tienen son de alguien que tiene animosidad contra él, y mientras el prota queda sorprendido por tal afirmación, aquel cazador se sigue preguntando si está escuchando instrucciones con respecto a las artes marciales. Quiere saber de quién, a lo mejor sea algo así como un tipo de fantasma, y voltando como Hyun-soo se voltea a verlo de un momento a otro. Nervioso este le pregunta por qué lo mira de esa manera, e interrumpiéndolo, el prota le pide que mire hacia ese lugar, pues frente de ellos ha aparecido un portal, cosa que pone aún más nerviosos a los dos cazadores, pues no pueden creer que haya aparecido un portal dentro de otro portal. Mientras tanto, a las afueras de la mazmorra en el mundo real, aquellas dos embarcaciones continúan esperando a todos los cazadores. La señorita Lee junto con más cazadores se encuentran a bordo de una de estas naves. Afirma que actualmente tanto el gremio León Rojo como el gremio Ejid han entrado al portal. Están en este lugar en caso de que su incursión falle, y pidiéndole información a la persona que se encarga de las lecturas. Este le afirma que la intensidad de Andersen es de 24 en este momento. Cuando llega a 100, se produce un impacto en el portal, y preocupada esta le pide en su mente a Hyun-soo que se cuide. Y en aquel desierto enfrente de ese portal, Choi le dice al prota que deben entrar a él, pero este le responde que ni siquiera saben en dónde se encuentran ahora. Entrar en el portal es un poco
peligroso y burlándose por la actitud que tiene su nuevo compañero. Aquel cazador comenta que supone que tiene algunas dudas sobre entrar, así que él mismo va a tomar de iniciativa de dar un paso adelante, y aunque el prota intenta detenerlo es completamente inútil, mientras que el demonio celestial le pide que lo olvide. Deben explorar este lugar un poco más a fondo, aprovechando que aquel mocoso ruidoso ya se ha ido, pero luego de pensarlo por un momento, Hyun-soo le pregunta a su maestro cómo puede hacer eso. Vinieron a este lugar como un equipo después de todo, y mientras este comienza a ingresar al portal, su maestro le pregunta cómo se atreve a ignorar sus palabras, y luego de poner el primer pie adentro, se encuentra con una caída súbita a varios metros sobre el suelo. Reaccionando inmediatamente utiliza el vuelo del demonio celestial, logrando llegar a la cima de aquella muralla y salvarse del vacío. Aún nervioso no puede creer que el portal esté encima de la muralla de un castillo, y entrando en razón se pregunta en dónde estará Choi Hae-yuk, y notando como unas garras están fuertemente aferradas a la muralla, dándose cuenta que se trata del líder del gremio. Preocupado, este le pregunta cómo es que estaba volando por todos lados y salvándolo de aquella caída y subiéndolo. Este tipo le pregunta al prota cómo es que es tan rápido, y observando lo que tienen frente a ellos, le dice que lo mejor es que vayan a ese lugar a inspeccionar. Hubo o hay una civilización dentro de ese portal. Él ha incursionado durante mucho tiempo en portales, pero es la primera vez que ve algo como esto, una ciudad completa en un lugar así. Le afirma el prota que se dirigirá en esa dirección. Él podría dirigirse en la dirección opuesta y entrar en el castillo desde allí, y aceptando lo que dice aquel cazador, antes de partir este tipo lo detiene, acercándose a él y afirmando que dado que la tecnología de comunicación inalámbrica no funciona en este lugar, debe usar el destello de señal para avisarle si sucede algo. De esa forma se aparta de Hyun-soo y le pide que se vean más tarde, y notando las acciones que está tomando aquel cazador, se dice a sí mismo que es tal y como se esperaba de un veterano, afirmando que de hecho nunca debería ser demasiado apresurado para juzgar a otra persona. Y molesto por aquel comentario, el demonio celestial le pregunta a su discípulo por lo que acaba de decir, y aunque en esa ciudadela hay una torre gigante, se ve claramente desgastada por el paso del tiempo, al igual que sus calles, y sobre todo, en algún rincón de ese lugar se encuentra el esqueleto de un rey, el cual aunque está por los huesos ha comenzado a sentir algo, y se pregunta si acaso se está abriendo la puerta de la luz. Y en el lugar donde estaba ocurriendo aquella masacre, esa mujer comenta que al parecer todos los cazadores del gremio León Rojo de rango A fueron completamente asesinados, mientras que Knight le dice que esperar es aburrido, y pregunta qué pasa con los dos restantes. Ella le afirma que Park Hyun-soo se acerca al antiguo castillo de Antropy, y Yurak ya está librando una batalla solitaria en el mar de Obe. Y un poco cansada por esa situación, esta cazadora se pregunta cuántos de ellos hay. No puede simplemente dejarlos y salir. Además, también supone que la salida ya ha desaparecido, y mientras más de aquellas criaturas se siguen acercando, estas bestias se han empezado a entretejer en un tipo de malla, haciéndose solo una y convirtiéndose en una bestia gigante, cosa que deja completamente abrumada a Yurak. Y mientras esta observa cómo un golpe se dirige a ella, Choi continúa caminando por el borde de la muralla. Parece interminable por más que camine, y se pregunta si debe dirigirse hacia abajo entonces, y saltando del borde, utilizando sus garras se está deslizando por la pared, logrando parar antes de caer, y cerca del suelo, salta para poder continuar con su recorrido. Observando aquellas edificaciones sabe que ese barrio es fantástico, se siente como si algo bueno pudiera salir de este lugar, y utilizando un tipo de orbe de energía, le pide a este que lo guíe a donde están las cosas preciosas, e inmediatamente aquella luz comienza a recorrer todo el lugar. Animado, aquel cazador se pregunta qué conseguirá esta vez, mientras que el prota continúa con su maestro en la cima de la muralla. Hyun-soo se da cuenta que no hay nadie allí, supone que algo debe haber sucedido en ese lugar, pero su maestro le pide que espere, y señalándole algo, afirma que siente algo extraño y descomunal, y cuando ambos dirigen su vista hacia un lugar, una gran explosión sucede, lo cual deja alarmados a ambos, pues aquel rey esqueleto se ha presentado ante ellos y les pregunta si acaso están tratando de entrar por la puerta de la luz. Dentro de aquella torre, el prota y el demonio celestial ya se encuentran allí y parados frente a aquel rey. Este les da las gracias por aceptar su invitación, pero tiene algo que preguntarles a ellos dos, pues quiere saber si llegaron a ese lugar a través de la puerta de luz. Hyun-soo le dice que si se refiere al portal, entonces sí, ellos llegaron de esa forma a esta ciudadela, y el demonio celestial le informa a su discípulo que al parecer ese sujeto lo puede ver, y mientras el prota queda desconcertado, el esqueleto afirma que así es, por supuesto puede verlo, afirmando que al parecer él es un hechicero que controla las almas, y cuando el prota intenta explicarle que no es así, de un solo chasquido, este tipo hace aparecer mesas y sillas enfrente de estos dos, comentando que ya que ellos son invitados, les ofrece un poco de té, pero sin perder el tiempo el demonio celestial le pregunta a este sujeto si es el rey, y este tipo lamentándose afirma que no está seguro, sus recuerdos son vagos, pues ha contado hasta 283 años, probablemente han pasado más de 10 veces los años que ha contado, lo cual deja sorprendido a Hyun-soo, pues no puede
puede creer que ese tipo tenga más de 2000 años, pero aquel rey le pregunta al prota por qué no está bebiendo el té. Se dice que se aumenta su sensibilidad al maná en grande. Sirvió eso ya que no ha tenido invitados por un tiempo, y agradeciendo por ese mientras lo toma. El prota se pregunta qué es el maná. Eso le suena como algo delicioso, pero su maestro le pregunta por qué está tan confiado, pues ese té podría tener veneno, y escupiéndole inmediatamente, el demonio celestial afirma que sin embargo podría comerlo si fuera ramen. Y volviendo a la conversación, este le pregunta al rey qué sucedió en este lugar. El interior del castillo es un desastre, mientras que el prota se disculpa con aquel esqueleto. Estaba siendo un poco grosero, pero este tipo no está prestando atención a esas cosas. Comenta que se alegra de tener a alguien con quien pueda hablar, afirmando que probablemente él era el rey de este lugar. Este país era originalmente uno de los que todos envidiaban. Era un lugar donde la felicidad estaba garantizada si trabajaba duro, pero la puerta de la luz había comenzado a aparecer de repente un día, y todo tipo de monstruos salieron de ella. Fue demasiado impactante, y él no recuerda si fue rey durante ese tiempo o no, pero toda esta habladuría le molesta al demonio celestial, el cual le exige que simplemente diga que es un rey y ya. Pero aquel esqueleto continúa diciendo que lo que es seguro es que pudo usar la magia en ese momento, por eso utilizó toda la magia que tenía, todo con el único objetivo de destruir a todos. Mientras tanto, en aquel campo de batalla, de un solo pisotón y haciendo retumbar toda la tierra, un monstruo gigante ha aparecido en el lugar, y observando toda esa destrucción y tomando uno de los cazadores con sus dedos, esa bestia ha comenzado a devorar cada uno de los cadáveres, mientras esta tipa se está divirtiendo por todo el espectáculo, afirmándole a Knight que Gulag está despierto, pero ese tipo se queja porque aquel bastardo es perezoso y es bastante decepcionante, y ella le pregunta qué deberían hacer ahora, pero sin encontrar sentido a aquella pregunta, este tipo responde que lo obvio es superponerlos a todos, mientras que Yurak avanza intentando librarse de aquella criatura, haciendo maniobras a una alta velocidad. Solo puede maldecir al darse cuenta que le será difícil encargarse de esto. Esa cosa no deja de seguirla, pero en ese momento su actitud cambia por completo, pues nota cómo enfrente suyo un portal ha aparecido, y mientras se pregunta qué carajos es eso, al otro lado del portal está aquel monstruo esperándola, y aquella cazadora se pregunta a qué se debe todo esto. Quiere saber por qué hay un portal dentro de otro portal. Mientras tanto, por el lado de aquel monstruo, este nota cómo el espacio se está agrietando, y enfocando su vista en aquella cosa, de un momento a otro el espacio se rompe por completo, y empieza a llenar todo este lugar del agua del otro lado, inundando por completo toda la zona y dejando alarmada a aquella criatura, mientras el rey esqueleto continúa diciéndole a estos dos, que aunque trató por mucho tiempo, no pudo derrotar a todos los monstruos ni siquiera usando todo lo que tenía, e interesado el portal le pregunta qué pasó después, y este le afirma que lo último que supo fue que se despertó de esa manera, sollozando y lamentándose por lo que le pasó a su gente. Nervioso y sin saber qué decir, lo único que sale de su boca es afirmar que es realmente desafortunado, y levantando su rostro mirando a aquella persona seriamente, comenta que parece que hay una razón por la cual ellos vinieron a él, y de manera contundente le pide a estos dos que lo maten, comentario que deja desconcertado a estos dos, mientras mentalmente Hyun-Soo se pregunta si acaso no está muerto ya, y en aquella tremenda inundación, luego de atravesar el portal junto con toda esa agua, antes de terminar ahogada, aquella cazadora reacciona y comienza a volar, alarmada y sin poder creer que dos portales se superpusieron entre sí, y al observar detalladamente aquel lugar, queda pálida al darse cuenta que todo su escuadrón ya murió, y aquella criatura gigante sale del agua con un rugido, y acompañado de las demás bestias que también cruzaron el portal dejan a Yura completamente asustada, al mismo tiempo que aquella mujer celebra porque esos dos finalmente se han conocido, y le pregunta a Nate por quién le gustaría apostar, y con un tono despreocupado este responde que obviamente va a apostar por Gulag, pidiéndole a su acompañante que lo despierte cuando todo haya terminado, y Yura, confrontando a su nuevo enemigo, le pregunta si acaso todo esto es obra suya. Luego de concluir tremendo ataque, Yura, que está más tranquila porque todas las moscas ya están muertas, y dirigiéndose hacia aquel bastardo le afirma que ahora es su turno. Al mismo tiempo, Hyun-Soo y el demonio celestial le están preguntando al rey Calavera si acaso quiere que lo maten, cuestionando si acaso eso no lo puede hacer él mismo, pero aquel tipo le pregunta a estos dos si acaso son maestro y discípulo. No puede creer que él haya tomado el alma de su maestro, eso para él es ridículo, pero el prota le afirma que eso es complicado, e inmediatamente aquel ser empieza a imbuir energía en su báculo, atacándose inmediatamente con gran poder, y al observar todo esto, estos dos se quedan perplejos y se preguntan si realmente ese sujeto acaba de destruir su cráneo, y luego de ver de mano propia cómo aquella corona cayó al suelo. Después de unos segundos aquel cráneo se vuelve a reconstruir. Este tipo afirma que ha intentado hacerlo muchas veces, pero en lugar de morir, revive unos instantes después. Ya no recuerda qué tipo de maldición tiene, y cuestiona si acaso ellos dos no pueden terminar con el dolor que tiene que vivir en este mundo. Y sin dudarlo, el demonio celestial afirma que el tipo que lo harán se desharán por completo de él. Sin embargo, para poder hacerlo él tiene una condición, y en otro lugar aquel orbe de luz continúa avanzando, y por supuesto Choi-Hyuk continúa detrás de él, y al llegar a uno de los tantos edificios que había en esta ciudad, este tipo se pregunta en dónde está. Hay algo dentro de este lugar.
Al avanzar dentro de aquel lugar, se da cuenta que esto que parece un edificio antiguo tiene un tono un tanto grotesco y todas las estatuas que estaban en el lugar, luego de que este tipo atravesara aquel pasillo, comienzan a moverse inmediatamente y al percatarse de ciertos ruidos extraños, girándose Chui se pregunta qué fue eso y lo que se encuentra detrás de él es un montón de bestias que están dispuestos a atacarlo. Por otra parte, el demonio celestial acaba de decir su única condición a aquel rey. Lo único que necesita de él es saber cómo salir de este lugar, pero Hyun-Soo le dice a su maestro que solo necesitan pasar por ese portal del que salieron hace un momento y reprendiéndolo por tal estupidez. Molesto le dice a su estúpido discípulo que ese portal ya no existe, pidiéndole que siempre se asegure de saber dónde está la salida cuando ingresa a un lugar. Escuchar instrucciones ha sido activado. Y aquel rey comenta que en cuanto a la forma de salir de este lugar, no sabe nada al respecto. Si lo supiera, él ya lo hubiera hecho. Sin embargo, sabe algo que podría ayudarlo a esos dos, parándose y pidiendo que lo sigan. Y aunque ellos comienzan a hacerlo, el demonio celestial sabe que él podría estar tramando algo, así que le pide a su discípulo que no baje su guardia, mientras que el prota piensa que no cree que tenga intenciones de hacerles nada. Y al estar parados frente a tremendas puertas, utilizando el poder del maná que el rey hace que se abran, y tras abrirse las puertas por completo, aquellos tres tipos comienzan a entrar inmediatamente. El prota pregunta cuál era esa energía. Parece ser un tipo diferente de poder en comparación con el ki que usa su maestro, y el demonio celestial le dice que no está seguro, pero lo que sí sabe es que nunca antes había sentido algo así. Y mientras aquellas gigantes puertas se cierran de un golpe, aquel rey les asegura que no tiene nada de qué asustarse, puede atravesar esa puerta sin problemas. El nombre de ese mármol es Antropía y le permite ver cualquier cosa en el mundo, pidiéndole al joven que coloque su mano sobre él. No sabe qué le mostrará, pues podría ser desde lo que hace a diario o el nacimiento del mismo universo, pero lo que sea que le muestre esto será lo que desea. Y volteando a ver a su maestro, él afirma que no hay necesidad de dudar después de llegar hasta este lugar, pero el prota sabe que eso es totalmente diferente de lo que dijo hace un momento, pues recuerda muy bien que él le había pedido que no bajara la guardia, y en cualquier caso, sabe que lo único que le queda por hacer es intentarlo. Hyun-Soo le dice a su maestro que al parecer esa cosa lo está absorbiendo. Ese tipo acaba de engañarlos por completo, y mientras aquella calavera se ríe, les pide perdón por haberles mentido, y alarmado Hyun-Soo le dice a su maestro que no puede quitarle las manos a esa cosa, y parándose enfrente de aquel rey, molesto el demonio celestial le pregunta cuál fue el motivo para hacer esto, y este tipo le responde que quiere salir de ese lugar tanto como él. Después de mucho tiempo de investigación, descubrió la manera de manifestar la puerta de la luz, pero lamentablemente él no tiene la suficiente energía. Cuando ellos dos llegaron a este mundo tuvo una corazonada, se había dado cuenta que el momento había llegado, y mientras el prota se queja con aquel bastardo por haberlo engañado, este tipo sigue comentando que absorbió todas las almas de su pueblo y derrotó a todos los monstruos, pero debido a que hizo eso, terminó estando solo en este lugar, así que no le quedaba más energía, y cuando ellos dos aparecieron con una cantidad de energía, sabía que no podía desaprovechar tal oportunidad. Él no sabe por qué el prota posee tanta energía, pero sonríe ya que será suya de todos modos, y emanando poder por todo su cuerpo. Enfrente de aquel rey esqueleto le dice ese monstruo que ha preguntado todo lo que quería saber, diciéndole a su discípulo que debe calmarse y preguntándole si acaso cree que las artes marciales que le ha transmitido no pueden sacarlo de su situación actual, pidiéndole de esa forma que realice el paso dominante del demonio celestial. Escuchar instrucciones ha sido activado. El prota sabe que entró en pánico demasiado rápido solo porque no pudo quitar las manos de allí, pero afirma que todo se debe arrodillar frente al demonio celestial y de un solo pisotón. Aquel tipo se pregunta qué es lo que está pasando, pues acaba de notar cómo aquel orbe ha caído al suelo, y luego de detenerlo con su pie, estos dos escuchan cómo aquel rey les pregunta cómo se atreven a hacerlo arrodillar. El maestro comenta que así es como cualquiera debería estar cuando está enfrente del demonio celestial, y molesto tras llamarlos insectos bastardos, notando cómo Hyun-Soo está agarrando su cráneo. Quiere saber cómo es posible, desde cuándo existe un poder que destruye los cimientos en uno.